Bien, buenas tardes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra hoy, a compartir la palabra en esta serie que llevamos, que se titula Una vida cristiana victoriosa, y el título de nuestro mensaje de hoy es El pecado trae siempre derrotas. Y vamos a recapitular, vamos a ubicarnos en el punto que estamos dentro de la campaña de conquista de Israel a mano de Josué. Y en este punto en el que vamos a ubicar nuestro mensaje, pues todo es muy favorable para Israel. La victoria sobre Jericó trajo muchas cosas positivas. Es de suma importancia esta batalla, esta primer gran batalla que tuvieron al oeste del Jordán, porque una derrota hubiera sido devastadora para el ejército de Israel. Una derrota inicial probablemente hubiera acabado con la campaña de conquista, pero lo que Israel tuvo no fue una derrota, sino una gran victoria sobre un enemigo que era muy superior a ellos, y con un milagro que les permitió ver palpablemente que Dios efectivamente estaba con ellos. Pero después de esto sucede lo siguiente. Acompáñame por favor a nuestro pasaje inicial, que es Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y vamos a analizar este pasaje. Lo primero que vemos es que Acán, uno de los miembros de la tribu de Judá, desobedeció el pacto que tenía Israel con Dios. El Señor les había prometido estar con ellos, salir al frente de sus batallas y entregarles la tierra que Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob.
Los israelitas, por el otro lado, esa era la parte del pacto de Dios. Dios había prometido pelear las batallas por ellos, hacer lo difícil, hacer los milagros, darles todas las condiciones para que ellos pudieran tomar la tierra que le había prometido a sus padres. Los israelitas, en el otro lado del contrato, acuérdese que todo contrato es por lo menos entre dos partes, ¿no? La parte de los israelitas es la siguiente: ellos debían de obedecer la ley que les había dado a través de Moisés, así como todas las instrucciones que el Señor les diese a través de sus profetas. Y resulta que Josué es el sucesor de Moisés y por lo tanto en este momento él es el profeta de Israel. Dios se comunica con él y él le tiene que dar instrucciones al pueblo y el pueblo las debe de obedecer. ¿Cómo las debe de obedecer? Al pie de la letra. Esa es una cosa importante que debemos de tener presentes como cristianos. Dios espera que nosotros le obedezcamos, sí. ¿Y cómo espera que le obedezcamos? Al pie de la letra. Son complicadas las instrucciones de Dios, me refiero en cuanto a la comprensión. ¿Es difícil entender las instrucciones de Dios? No lo es. ¿Por qué? Porque Dios no deja espacios grises. Esta es una de las cosas que no le gusta al mundo. Al mundo le encantan los espacios grises, le encantan los huecos, digámoslo así, legales, las zonas de flexibilidad, pero resulta que con Dios no existe eso. Con Dios las cosas son blancas o son negras. Con Dios es sí o no. Es muy sencillo, increíblemente sencillo. ¿Por qué cree que los 10 mandamientos son la base moral del judeocristianismo? El judaísmo y el cristianismo tienen la misma base moral. Y el corazón moral tanto del judaísmo como del cristianismo es el decálogo, los 10 mandamientos. Y son cortitos, salvo hay unos que son un poquito más largos, ¿no? Pero bien fáciles de entender. Blanco y negro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza ni de lo que está arriba en la tierra. Ahí es en donde vemos que Dios no tiene zonas grises, porque dice ni de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios dice: no debes de hacer imágenes de nada, ni de los seres que están en los cielos, ni de los que están en la tierra, incluyendo a los hombres. Una de las razones por las que no tenemos evidencia de cómo era el aspecto físico de los reyes de Judá específicamente, es que pues ellos no se hacían estatuas. Si nosotros vamos a Babilonia, vamos a ver que hay frescos, ¿no? O murales con piedras que nos ilustran cómo eran determinados reyes, ¿no? Igual en Asiria, algunos sí hacían estatuas, como en Grecia o en Egipto, vemos los murales en los templos y en los palacios y en las pirámides, que nos dejan ver cómo eran los reyes, ¿no? En ese tiempo. En Israel no. ¿Por qué? Porque David nunca mandó a hacer una imagen suya, y ningún otro rey, de ningún profeta se hizo una imagen por ese mandamiento. Dios no quiere que hagamos imágenes, pues ni de los siervos que él tiene, ni de mucho menos de
de los animales para adorarlos, ¿no? Obviamente, pues como en el caballo de Morelos no pueden hacer el caballo, y pues no hay ningún problema, ¿no? Pero no es que alguien vaya a adorar a Morelos, ¿no? Pero en Israel no había ni hay vestigios de estatuas o dibujos o pinturas de los reyes por este mandamiento. No es muy difícil el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, no tomes el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometas adulterio, no hurtes. Son términos muy sencillos, ¿no? ¿Y cómo espera Dios que los obedezcamos? Al pie de la letra. Si usted se pone ahora que con los jóvenes estuvimos hablando sobre el tema del aborto, por ejemplo, la Biblia nos enseña ahí de una manera clara, o sea, no se necesita pues profundizar demasiado para entender dónde dice la Biblia que esa es una práctica que Dios no acepta. Es relativamente sencillo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la ley de Moisés. Ahí hay varios pasajes que nos lo muestran, ¿no? Entonces, las instrucciones que Dios le da a Israel en la ley de Moisés y a través de Josué son sencillas de entender. ¿Se acuerda que habíamos visto que Dios le había dicho que no tomaran del tesoro de Jericó, del botín de Jericó? ¿Estaba difícil esa instrucción? No, estaba muy sencilla la instrucción, y hay algo más que debemos de tener presente en este pasaje. Pocas semanas atrás, ellos se habían circuncidado en Gilgal, el ejército se había circuncidado en Gilgal. ¿Se acuerda lo que significaba el acto de la circuncisión? Era un juramento diciendo que Dios me arranque de la tierra de los vivientes, así como este cuchillo arranca mi piel, si no cumplo con el pacto que acabo de hacer con Dios. ¿Y se acuerda que le había dicho que Dios toma en cuenta las palabras que le decimos, los compromisos que hacemos con Él? Aquí vamos a ver cómo sí los toma en cuenta, cómo nada se le escapa. Y bueno, la situación en Jericó, habíamos visto, era excepcional. Dios les pide las primicias del botín por única ocasión. Es la única ocasión en la que Dios les dice: esto es mío. Todo lo que reste de la campaña, disfrútenlo ustedes. Denme a mí las primicias. Pero Acán viola este pacto de manera oculta. Esta enseñanza es importante porque nos deja ver que Dios está al pendiente de todo en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver que Acán no era precisamente una persona particular, pero mire, si usted no entrega su diezmo, Dios lo ve. Aquí va a ver que Dios lo nota. Mucha gente cree que no, y pues viven la vida sin diezmar, ¿no? Sin cumplir con una de las cosas que nos pide Dios, ¿no? Y Dios los deja, pero Dios lo ha tomado en cuenta, Dios lo ha visto. Y aquí vamos a ver, y no se aplica nada más al diezmo, de eso hablamos la semana pasada, pero esos pecados ocultos que usted puede tener, tal vez nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Y ahorita lo vamos a analizar, pero vamos a ver un aspecto en cuanto al pueblo de Dios. ¿Cómo está el ejército de Israel? Bueno,
Los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 nos deja ver que los hombres de Josué están con una moral muy alta, bastante alta. Se puede percibir en estos pasajes, se percibe claramente que el ejército tiene una moral alta, porque Josué ve que la ciudad más cercana es Jai y manda a un grupo de exploradores a reconocer el terreno, a estudiar la condición de la ciudad, estudiar sus defensas. Las defensas de Ai no son comparables a las de Jericó. El número de habitantes de la ciudad también es menor. Y pues ellos realizan su expedición de exploración, checan cómo está la ciudad, cuántos soldados hay, más o menos qué armamento tienen, cuáles son las condiciones en las que se va a presentar la batalla, y llegan muy confiados y le dicen a Josué: ¿sabes qué? Esta tarea está sencilla. El ejército de Israel cuenta probablemente con algunas centenas de millares. Es un ejército grande. Y estos hombres, estos exploradores de Josué le dicen: no ocupamos a tantos, no movilices a todos nuestros escuadrones, manda a 2,000 o 3,000. Y pues la moral de Josué también está alta, porque les hace caso y manda a 3,000. Dice: bueno, son poquitos, pero vamos a llevar el número recomendado más alto, que son 3,000. Y lo que no sabía Josué ni sus soldados es que Dios no iba a ir con ellos en esta ocasión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ellos se toparon con su realidad. Y esta es una enseñanza importante también para nosotros. En mensajes anteriores habíamos platicado que Israel no estaba preparado en sí mismo para hacerle frente a los ejércitos de las ciudades de Canaán. Ai es una ciudad-estado de Canaán como todas las demás, con cientos de años de estar establecida, con un ejército profesional. No es la primera vez que los atacan. Ya han tenido combates y a lo largo de los siglos han tenido que defender su ciudad, y hasta este punto lo han logrado. Entonces ellos tienen experiencia en la guerra y tienen experiencia en la defensa. Israel no tiene experiencia. Ya vimos que con Moisés tuvieron algunas batallas antes de cruzar el Jordán, con Og y con Sehón. Y la victoria de Jericó, vimos que Dios hizo lo más importante. Y lo que Dios hizo, ¿cómo cree que estaba la moral de los habitantes de Jericó en el momento en el que se derrumban las murallas? ¿Cree que estaban listos para la pelea? No, muy probablemente están en absoluto pánico, su moral está muy baja. Estoy leyendo una de mis lecturas de esparcimiento, una biografía del general Rommel, y es hecha por un soldado británico, ¿no? Y pues hace comentarios sobre ciertos aspectos de la guerra este soldado, y menciona que una de las cosas más determinantes en una batalla es la moral de los hombres que le están luchando. Cuando hay una moral alta, hay una probabilidad de ganar. Cuando la moral está baja, es muy probable perder. Y los de Jericó acaban de ver sus defensas caer de una manera sobrenatural. Lo más probable es que la ciudad esté en absoluto pánico. No es mayor problema a un ejército muy numeroso como es el de Israel entrar y vencerlos.
Es muy distinto enfrentar a un ejército organizado, bien formado, a atacar a un grupo de personas que no saben cómo salvar su vida, ¿no? Entonces, en esta ocasión no va Dios. Y estos 3,000 hombres que van muy envalentonados y con la moral muy alta, sin saber que Dios no les acompaña, se topan con la realidad y son derrotados por una ciudad pequeña, por soldados profesionales de una ciudad pequeña. No se nos menciona siquiera que los israelitas hayan dado buena batalla, sino que les ganaron fácilmente. No hubo una pérdida grande en cuanto a vidas, si contemplamos el enorme número de hombres que son, pero eso sí les afecta a ellos emocionalmente. ¿Y por qué esto es importante también para nosotros? Porque debemos de reconocer que si Dios no está con nosotros, no podemos vencer a nuestros gigantes, no podemos vencer a nuestros enemigos. Es la realidad. No lo intente, pero si usted va a enfrentar a los pecados con los que batalla en su propia fuerza, no los va a vencer. Si usted va a intentar controlar su carácter en las áreas en las que le cuesta, en su propia fuerza, no lo va a lograr. Porque el que nos sostiene y el que nos ayuda a tener las victorias es Dios, no somos nosotros. Aquí Israel está aprendiendo esta lección. Y las noticias de la derrota en Ai hacen que se desmorone el corazón de Israel, porque todos entienden dos mensajes que surgen aquí. Uno, que Dios no les acompañó. Y otro, que las ciudades cercanas y otras naciones iban a escuchar el rumor de la derrota y se iban a dar cuenta, o por lo menos les iba a llegar la idea de que Israel no era invencible. La derrota en Ai era vergonzosa, porque ciertamente, aunque sí estaban preparados y todo para defender su ciudad, el ejército de Israel es muy numeroso, ¿no? Independientemente de que nada más hayan ido 3,000, el ejército de Israel terminó huyendo. Entonces, Josué y los líderes de Israel entendían que este rumor se iba a dispersar y pues iba a animar a otras naciones a aliarse entre ellos y salir a luchar contra Israel. Pero lo que más le preocupa a Josué es que Dios no les acompañó. ¿Se acuerda que Dios le había prometido acompañarlo en todas las batallas? Algo había estado mal aquí. Algo había salido mal. Y vemos a Josué rasgar sus vestidos y postrarse en tierra y poner polvo sobre su cabeza en señal de luto y de duelo. Y Dios le va a hacer saber por qué tuvieron esta derrota. Josué lo debió de haber intuido, porque Dios es fiel. Dios siempre cumplió lo que le prometió a Moisés, siempre. Cada palabra que Dios le dio a Moisés se cumplió. Pero lo que Josué no estaba relacionando aquí era la probabilidad de pecado. Si Dios es fiel, si Dios siempre cumple,
y tuvimos un resultado adverso, ¿en quién debemos de fijar nuestros ojos? ¿En Dios o en nosotros? En nosotros, porque Dios siempre cumple. Entonces, si algo no salió como se esperaba, debemos de revisar qué está pasando con nosotros. Si en algo fallamos nosotros, y esa es la situación aquí. Vea la respuesta de Dios. Eso también se le está enseñando Dios a Josué ahí en el versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. No estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué le está diciendo el Señor a Josué? Josué, no pienses que hay una falla en mí, hay algo mal en ustedes, alguien de ustedes me traicionó, alguien de ustedes no cumplió con el pacto. Ese debió de haber sido el primer pensamiento de Josué, no lo fue. ¿Por qué? Porque todos somos sujetos a sentirnos afectados por nuestras emociones y a veces por nuestras preocupaciones. Algo que sí hizo muy efectivo Josué fue buscar a Dios. Dios se encarga de dispersar las nubes y dejarnos ver las cosas en las que nosotros fallamos. Por eso el rey David oraba, Señor, permíteme ver cuáles son los pecados que me son ocultos, porque a veces hacemos cosas mal sin querer. Este no es el caso, pero a veces sí hacemos cosas malas sin querer o sin estar totalmente conscientes, que pueden estorbar nuestra relación con Dios. Entonces es importante buscar a Dios y dejar que Él nos revele, y nos va a revelar. Y le dice a Josué, como ustedes fallaron, yo no salí con ustedes. Hay que recordar que esto es un pacto, es un contrato, por decirlo así, entre Dios e Israel. Les dice, Él ya cumplió su parte. Si ve que deliberadamente incumplen con su parte, como es en este caso, Dios no tiene la obligación de seguir cumpliendo con la suya. Y mire, Dios es bien paciente con nosotros y a veces sigue extendiendo su misericordia, pero llega un punto en el que dice, se acabó, y no quiere vivir una situación como la de Israel cuando fueron derrotados por los guerreros de Ai. Y resulta que es solo uno de los hombres de todo el ejército el que falló, pero es que Dios lo ve todo. Y Dios no es un Dios, como mencionamos, de fracciones o de mitades. Con Dios es, ¿cumples o no cumples? Por eso esto nos ilustra también bastante por qué nadie puede ser salvo por sus propias obras y por sus propios méritos, porque todos fallamos, aunque sea un poquito. Estamos hablando, mencionamos que el ejército puede estar constituido por varios cientos de miles, 2 o 3 cientos de miles de soldados. Todos ellos, uno fue el que falló. Pero por ese uno, Dios ya no salió con los hijos de Israel. Así es el estándar de Dios. Tienes que cumplir con todo
o no estás cumpliendo. Si me fallas en un punto, no estás cumpliendo. Y Acán, pues no era una persona importante, relevante en el ejército de Israel. Pertenece a una tribu importante, sí, a la tribu de Judá, pero no lo vemos en los listados de los jefes de familia, no lo vemos como una figura prominente dentro de la tribu de Judá, y probablemente él dijo, pues nadie se va a dar cuenta, nadie tiene sus ojos puestos sobre mí. En este tiempo están vivos los hijos de Moisés, están vivos los hijos de Aarón, ¿no? Y está Caleb, está la descendencia de Caleb también, o sea, hay personas importantes, ¿no? Y hay personas que creen que pues Dios tiene sus ojos puestos sobre los que están aquí en el púlpito, los que están en la alabanza, los que están en el servicio, nada más. Y dicen, pues si yo hago esto, pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? No afecta, no pasa nada, pero sí afecta, sí pasan cosas y Dios sí lo ve. Dios tiene en cuenta a todos los miembros de su pueblo y se da cuenta de todo lo que hacemos, incluso aquello que hacemos escondidas. Hay una cosa que nos muestra el pecado de Acán y es la extensión que llega a tener el pecado en las vidas de otros. Esa es una de las cosas terribles que tiene el pecado. No afecta nada más al que lo cometió. Ese es uno de los graves errores que cometen todas las personas que piensan que el pecado nada más les va a pegar, en su caso, en caso de ser descubiertos, a ellos. No es así. El pecado siempre alcanza a más personas, generalmente a las que son cercanas al que cometió el pecado, pero en ocasiones como en esta, alcanzó a personas que probablemente ni conocían a Acán, porque mueren 36 hombres y toda la nación sufre una derrota. Entonces no creamos que el pecado nada más nos va a pegar a nosotros. Vea en la vida cotidiana cómo es cierto que el pecado se extiende a muchísimas personas más. ¿Cuántos hijos no son afectados por el pecado de infidelidad de uno de sus padres? Cuando el hombre o la mujer que está siendo infiel, pues está cometiendo el acto de adulterio, puede llegar a pensar, bueno, pues lo peor que puede pasar es que me cachen y me divorcien, ¿no? Pero no se queda la cosa allí. Si tienen hijos, esos hijos van a sufrir todo el proceso, porque no nada más se va a dar cuenta pues el consorte, ¿no? La pareja, los hijos también. Las familias se dividen. ¿Cuántos hijos y esposas regularmente no sufren las consecuencias de las borracheras de un padre de familia? Y hay un abanico muy grande de cuáles son esas consecuencias. Hay padres que son violentos y llegan y golpean a los hijos o a las esposas, o se gastan toda la quincena bebiendo y tienen que andar viendo cómo consiguen dinero para comer durante estos 15 días. ¿Cuántas personas inocentes no mueren porque alguien decidió manejar en estado de ebriedad?
¿Cuántos bebés, cuántos niños no son abortados porque dos jóvenes deciden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? El pecado arrastra a muchos. El pecado no se queda nada más con las personas que lo están cometiendo, afecta a muchos más. Y regresando a la situación de Israel, el Señor le ha dicho a Josué que no va a volver a salir a pelear con ellos hasta que se haya desarraigado este pecado de en medio de la nación. Y en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, siempre va a ser así también con nosotros. En ocasiones, como mencionamos, colmamos la paciencia de Dios y Dios dice, ya no vas a tener más mi bendición, estás fallando en esto. Y hasta que no se corrija, hasta que no dejemos esa falla, Él no va a restituir, Él no va a volver a bendecir, porque recordemos, esto es una especie de contrato. Las bendiciones de Dios son condicionales en su gran mayoría. La más importante, la salvación, bueno, también se ocupa creer. Las bendiciones de Dios son condicionales. Y lo maravilloso de tratar con Dios es que Él siempre empieza cumpliendo. Él es el primero en cumplir, pero si nosotros incumplimos, Él ya no va a seguir cumpliendo. Va a llegar un punto, a veces es inmediato, como en este caso, a veces extiende su misericordia el Señor, pero va a llegar un punto en el que Dios dice, ya, tienes que corregir, se acabó esta bendición. Lo que estamos viendo aquí también nos da otro tipo de lección, y es que hay ocasiones en las que creemos que con el paso del tiempo a Dios se le van a olvidar nuestras faltas y nuestras fallas. No, Dios no es un hombre al que se le olvidan las cosas. Su memoria es infinita, infalible, y cuando hay algo que le molesta, Él lo sigue teniendo presente. Si nos arrepentimos, ahí sí ya no lo toma en cuenta. No es que se le olvide, porque a Él no se le olvida nada. Es que ya no lo toma en cuenta, nos perdona, ya no lo toma en cuenta. Pero si no hay arrepentimiento, Él lo tiene presente. Y eso debería de conmover nuestro corazón. Mira, honestamente, a mí sí me gusta ponerme a cuentas también en la noche, porque quiero despertar con la bendición de Dios, porque Dios lo tiene en cuenta todo. Él es omnisciente en todos los sentidos. A veces como que no tenemos muy presente este atributo de Dios, ¿no? O nada más tomamos en cuenta algunas cosillas. Nos gusta esa idea de que Dios conoce el fin desde el principio, ¿no? Y tiene el control de todas las cosas. ¿Eso implica su omnisciencia? Sí, eso implica su omnisciencia, pero también implica que sabe todo de nuestra vida, sabe por qué nos hemos arrepentido, sabe por qué cosas no nos hemos arrepentido, y nos debería de poner a pensar que Él conoce cada falla que hacemos, cada pecado oculto. Tenga mucho cuidado con los pecados ocultos, porque como vamos a ver aquí, no siempre van a estar escondidos, aunque haya hecho un gran plan, porque hay cristianos que son,
algunos bastante listos para encubrir sus pecados. Hay unos que aparentan ser cristianos y no lo son, y encubren los lobos que son por dentro de una manera pues genial, o sea, con genialidad, digámoslo así. Pero siempre salen las cosas a la luz, siempre salen las cosas a la luz. El problema es que cuando nos tardamos más, las consecuencias son más graves, el daño del pecado es más grave también. Entonces, sí debería de ponernos a temblar el pecado de Acán, porque Acán tuvo un plan que le funcionó a la perfección, pero Dios se va a encargar. Dios siempre encuentra la manera de humillar y exponer a aquel que le ha ofendido, y lo va a hacer aquí con Acán. Vamos al versículo 13. Dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Yo creo que Acán jamás se imaginó lo que Dios iba a hacer. Recordemos, el pueblo de Israel en este tiempo sigue siendo de aproximadamente 1 millón de personas. ¿Qué tan probable es encontrar a un culpable de un pecado oculto que es una persona entre 1 millón? Ahorita, en la ciudad hay un montón de crímenes, ¿no? Todos los días. Y en donde yo trabajo, hubo un año que estuvo medio violento y tuvimos 2 homicidios cerca de donde yo trabajo. Una vez no podía entrar a las instalaciones porque habían asesinado a alguien cerca. Le tendieron una emboscada y le dieron varios disparos con arma de fuego, y nunca dieron con el criminal, o los criminales, no sé si fue 1 o 2, porque es relativamente sencillo perderse en una ciudad como esta. Y bueno, estamos hablando de que es un tiempo en el que hay pues bastantes avances en métodos forenses, ¿no? Y hay cámaras y demás, ¿no? Y no dan. En el tiempo de Josué, pues no hay nada, ¿no?, de este tipo, pero está Dios. Y a Dios nada les ocultó. Y yo creo que para Acán debió de haber sido increíblemente impactante cómo fue esto, porque imagínenselo, está probablemente Josué y el sumo sacerdote, ¿no? No sé si fue así, pero me imagino que fue así, ¿no? Están los 12 patriarcas, o sea, los 12 líderes de la tribu de cada tribu de las 12 tribus de Israel, y le dicen al líder de la tribu de Rubén: pásale. Y Dios les dice: no es con Rubén.
que la tribu de Rubén ha de haber dicho, ay, gracias a Dios, ¿no? Y después pasan con Simeón y después pasan con Leví y llega a Judá y Dios les dice, es en Judá. Y todos los demás ya se relajan, ¿no? Organicen a Judá y que vengan los líderes de cada casa de Judá. Y de igual forma, no digo que es así, pero pudo haber sido así, ¿no? Y va pasando uno y dice Dios, no es con este no es con este, pero llega el líder de la casa de Judá en la que es miembro Acán, es en esta, ¿okay? Que organicen y pongan enfrente a los líderes de esta casa de Judá y así hasta dar con Acán. Imagínense lo que él sentía, ¿no? Sabía que Dios iba por él y es que Dios sí iba por el pecador, Dios sí va por nuestros pecados. Y si una persona se empecina por seguir cometiendo un pecado favorito, oculto, Dios va a utilizar un medio como este para exponerle. En algún punto siempre salen las cosas a la luz. Y finalmente llegan con Acán y vamos a ver su confesión en el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios exhibió a Acán públicamente y no tuvo otra opción más que confesar lo que había hecho. Y la confesión de Acán nos permite ver dos cosas. La primera es que el pecado se va a presentar de una manera atractiva siempre. A él se le presentó a través de estos objetos. Seguramente el manto babilónico era muy hermoso y pues no sabemos cómo se encontró los 200 siclos de plata, ¿no? Tal vez en una olla, ¿no? Y pues un lingote de oro ahí resplandeciente, y pues le fue irresistible. Y así se presenta el pecado. El pecado tiene la característica de tener una presentación agradable. ¿Usted cree que es casualidad que las botellas de vino son tan bonitas? La verdad, o sea, si uno lo ve, o sea, no tomando en cuenta el alcohol, ¿no? Pero la presentación es muy bonita, hay unas que son obras artesanales. ¿Cree que es casualidad? No es casualidad. ¿Usted cree que es casualidad que ponen tantos anuncios de mujeres semidesnudas en los espectaculares? No es casualidad. El pecado se va a presentar así, apetecible, como algo que uno quiere, algo que uno desea. Y la otra cosa es que el pecado ataca cuando estamos solos. Hay ocasiones que no hay de otra, ¿no? Y uno tiene que viajar solo a algún lugar. Pero en esas situaciones es cuando debemos de estar más alertas, la verdad. El pecado se puede presentar en cualquier momento y bajo cualquier modalidad, pero tenga mucho cuidado cuando está solo, porque la tentación allí es mayor,
porque uno dice, nadie me va a ver. Muy probablemente eso es lo que Acán pensó. Vimos que él no es de los importantes, no es de los que tienen que llamar a un montón dentro de la tribu de Judá para dar con él, ¿no? Eso nos muestra que él no es de los protagonistas dentro de la tribu de Judá. Y dijo, ¿quién se va a andar fijando en mí? ¿A quién le va a importar lo que yo estoy haciendo? ¿Quién va a ir a mi tienda? Nadie. Y esto está bien y bueno, nadie está aquí, vámonos. Y pensó que nadie lo iba a descubrir. Como mucha gente dice, nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta, no va a salir a la luz, pero como podemos ver aquí, todo sale a la luz y Dios expone los pecados que cometemos en la oscuridad. Porque ¿qué fue lo que? Mire, si usted ve, desde el principio Dios le dijo, alguien lo tomó y lo escondió entre sus enseres. Por eso no te has dado cuenta, Josué, porque alguien lo escondió en su tienda. Y fíjese lo que pasó. Vamos al versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Las consecuencias de su pecado finalmente alcanzaron a Acán y lo apedrean a él y a toda su familia junto con todas sus posesiones. Aquí tiende a surgir una pregunta: ¿por qué su familia también? La respuesta es honestamente bastante sencilla. Ellos fueron cómplices. ¿Cómo sabemos que ellos fueron cómplices? Bueno, acá nos dice que lo enterró en medio de su tienda y pues debió de haber sido un buen boquete, ¿no? Las tiendas generalmente están habitadas, ¿no? Entonces ¿usted cree que no les llamó la atención que de repente papá llega y empieza a cavar en medio de la sala? Pues claro que sí, ¿no? Y no dieron la voz de alerta. No le dijeron ni a Josué ni a ninguna autoridad. Obviamente el piso no el piso porque no había azulejo ni nada así, ¿no? Pero pues el obrar del papá fue pues dentro del lecho familiar y pues debió de haber habido alguna irregularidad, algo distinto dentro de la tienda y nadie dijo. Todos dijeron, ok, pues vamos a socavar lo que nuestro papá hizo, ¿no? Ellos no tomaron del anatema, pero consintieron que se quedase ahí. ¿Y eso era robarle a quién? A Dios. Consintieron en robarle a Dios y para Dios es tan culpable lo que hicieron sus familiares, su esposa, sus hijos, como lo que hizo Acán, porque estuvieron de acuerdo en robarle a Dios. Y una vez que se soluciona este problema,
todo cambia en la situación de Israel. Vamos al capítulo 8, por favor, ahí, en los primeros versículos, al versículo 1 y 2. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Y si seguimos leyendo el capítulo 8, vamos a encontrar que Dios les dio la estrategia a seguir. Aquí sí fue una batalla, digámoslo así, en campo, ¿no? Y Dios les da las instrucciones para hacer la emboscada, sale a pelear con ellos y los derrotan. Les da nuevamente la victoria y su bendición, porque aquí, ¿qué les dice Dios? Voy a salir con ustedes, van a derrotar a la ciudad y todo lo que se encuentren es suyo. Ahora sí, disfruten de mi bendición, ¿no? Disfruten del botín de guerra. Y así podemos ver claramente que el pecado que trae sobre nuestras vidas derrota. La obediencia trae victoria y la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, hoy tú estás hablando a nuestras vidas porque tú no quieres que tu pueblo esté en constante derrota, pero tampoco quieres que haya pecado en medio de tu pueblo. Y a veces sí nos reservamos algunos pecados, incluso a veces osamos pecar escondidas. Y hoy tú nos estás hablando para que detengamos esas cosas. Porque si no hemos sido castigados o azotados hasta el día de hoy, ha sido por tu misericordia, porque tú eres paciente. No siempre obras de manera inmediata, como en el caso de Acán, y tienes paciencia para ver si nos corregimos escuchando tu voz. Y hoy estamos escuchando tu voz. Pero llega un punto en el que tienes que azotar porque no entendemos. Y hoy tú nos quieres evitar el azote, evitar el castigo, y nos estás llamando a ponernos a cuentas. Padre, ayúdanos a aprovechar la oportunidad y ponernos a cuentas para no tener que ser humillados, para no tener que sufrir pérdidas. Hoy estás teniendo misericordia de nosotros. Ayúdanos a no desechar esto, porque el mantenernos en necedad a lo único a lo que nos va a llevar es a un castigo como el de Acán. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Que tenga una semana, que termine esta semana bajo la bendición de Dios y bajo la bondad de Dios. Y los jóvenes, recuerden, tenemos nuestra reunión a las 7, hay oración a las 11 el viernes, y nos vemos aquí también el domingo a las 11. El Señor les bendiga.